Buenas tardes a todos los que nos escuchan en YouTube. Bienvenidos de nuevo a Hola Cast Español, el podcast donde Pedro y yo, Verónica, hablamos sobre temas de la vida diaria en español sencillo y natural. Buenas tardes, amigos. Hoy vamos a hablar sobre un tema que seguro todos hemos experimentado alguna vez. Vamos a contar historias sobre momentos cuando rompimos algo. Todos hemos roto algo en nuestra vida, ¿verdad? ¡Ay! Sí, y muchas veces son momentos muy vergonzosos o muy graciosos. Recuerdo que cuando era niña rompí muchas cosas, pero la historia que voy a contar hoy es de cuando era adulta, hace como 5 años. Cuéntanos, Verónica, ¿qué pasó? Pues mira, yo tenía una amiga que se iba a casar. Ella estaba muy emocionada con su boda y había comprado un vestido de novia hermoso, blanco, con muchos detalles. Era un vestido caro, muy elegante. Un día ella me invitó a su casa para mostrarme el vestido antes de la boda. Oh, ya veo por dónde va esta historia. Sí, fue terrible. Entonces mi amiga me dijo, Verónica, ven, quiero mostrarte mi vestido. Fuimos a su habitación y allí estaba el vestido colgado en un maniquí especial. Era realmente precioso. Yo estaba admirándolo y le dije, ¡qué hermoso! Te vas a ver increíble. ¿Y qué pasó después? Bueno, yo tenía una taza de café en la mano. Mi amiga me había ofrecido café cuando llegué y yo lo estaba tomando mientras caminábamos por la casa. Entonces, cuando estábamos en su habitación viendo el vestido, yo di un paso atrás para verlo mejor desde lejos. ¡Oh, no! ¡Exacto! Tropecé con una caja que estaba en el suelo. Era una caja con zapatos para la boda. Cuando tropecé, perdí el equilibrio y el café salió volando de mi taza. ¿Y adivina dónde cayó todo el café? No me digas que cayó en el vestido de novia. Sí, Pedro. Todo el café cayó directamente sobre el vestido blanco. Fue horrible. El café manchó la parte de arriba del vestido, justo en el pecho. Era una mancha grande y marrón en un vestido completamente blanco. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hiciste? ¿Qué dijo tu amiga? Al principio, hubo un silencio terrible. Mi amiga se quedó mirando el vestido sin decir nada. Yo estaba en shock. No podía creer lo que acababa de pasar. Me sentía fatal. Después de unos segundos, empecé a disculparme una y otra vez. Le dije, lo siento muchísimo, lo siento, yo te lo pago, yo te compro otro vestido. ¿Y ella cómo reaccionó? Pues al principio vi que sus ojos se llenaron de lágrimas. Pensé que iba a llorar y que nunca me iba a perdonar. Pero luego ella respiró profundo y me dijo, está bien, Verónica, fue un accidente. Vamos a ver si podemos limpiarlo. ¡Qué buena amiga! Muchas personas se habrían enojado muchísimo. Sí, ella es una persona muy especial. Entonces, inmediatamente buscamos en Internet cómo quitar manchas de café de tela blanca. Encontramos varios métodos. Primero, intentamos con agua fría y jabón suave. Frotamos la mancha con mucho cuidado. ¿Y funcionó? No mucho. La mancha se hizo un poco más clara, pero todavía se veía. Entonces probamos otro método que encontramos. Mezclamos vinagre blanco con agua y lo aplicamos sobre la mancha. Dejamos que se secara un poco y luego lavamos de nuevo con agua fría. Esos remedios caseros a veces funcionan muy bien. Sí, pero en este caso no fue suficiente. La mancha era muy grande y el café se había secado rápido en la tela. Después de intentar por 2 horas, mi amiga y yo decidimos que necesitábamos ayuda profesional. ¿Llevaron el vestido a una tintorería? Exactamente. Al día siguiente por la mañana, fuimos juntas a una tintorería que tenía muy buenas recomendaciones. Le explicamos al señor de la tintorería lo que había pasado. Él miró el vestido y nos dijo que era una mancha difícil, pero que iba a intentar quitarla. ¡Qué nervios!, ¿no? Porque si no podían quitar la mancha, tu amiga necesitaba comprar otro vestido y la boda estaba cerca. Así es. La boda era en 3 semanas. No había mucho tiempo. Yo estaba muy nerviosa.
No podía dormir bien pensando en lo que había hecho. Me sentía terrible. Le ofrecí a mi amiga a darle dinero para comprar otro vestido si la tintorería no podía arreglar este. ¿Qué dijeron en la tintorería? ¿Cuánto tiempo necesitaban? El señor nos dijo que necesitaba una semana para hacer el trabajo. Iba a usar productos especiales para vestidos de novia. También nos dijo que no podía garantizar que la mancha iba a desaparecer completamente, pero que iba a hacer ser su mejor esfuerzo. Una semana debe haber sido una eternidad para ti, esperando a ver si el vestido se salvaba. ¡Ay, Pedro! No tienes idea. Esa semana fue horrible para mí. Cada día llamaba a mi amiga para preguntarle si se sentía bien, si estaba muy preocupada. Ella siempre me decía, no te preocupes, Verónica. Si el vestido no se arregla, compramos otro y ya está. No es el fin del mundo. Me gusta eso. Tu amiga tenía una actitud muy positiva. Sí, pero yo sabía que ella estaba preocupada. Un vestido de novia no es barato. Y además, ella había buscado ese vestido por meses. Era el vestido perfecto para ella. No era fácil encontrar otro igual. Entonces llegó el día de recoger el vestido de la tintorería. Cuéntanos qué pasó. Fuimos juntas a recogerlo. Yo estaba tan nerviosa que me temblaban las manos. Cuando entramos a la tintorería, el señor nos vio y sonrió. Esa sonrisa me dio un poco de esperanza. Él trajo el vestido envuelto en una bolsa protectora. ¿Y cómo quedó? Mi amiga abrió la bolsa lentamente. Sacó el vestido y lo miró con atención. Yo también me acerqué para ver. ¿Y sabes qué? La mancha había desaparecido completamente. No se veía nada. El vestido estaba perfecto, como nuevo. ¡Qué alivio! No puedes imaginar. Yo empecé a llorar de la emoción y del alivio. Abracé al señor de la tintorería y le dije, «Muchísimas gracias. Usted es un mago». Mi amiga también estaba muy feliz. Le pagamos al señor y le dimos una propina muy grande. ¡Qué buena historia! Al final todo salió bien. ¿Y tu amiga se casó con ese vestido? Sí, la boda fue hermosa. Mi amiga se veía preciosa con su vestido blanco y limpio. Durante toda la ceremonia, yo estaba sentada en la iglesia pensando en lo cerca que estuvimos de arruinar ese momento especial. Pero todo terminó bien, gracias a Dios. Y seguro aprendiste una lección importante. Claro que sí. Ahora, cuando voy a casa de alguien, nunca llevo café o bebidas cerca de cosas importantes o valiosas. Y si tengo una bebida en la mano, siempre miro muy bien por dónde camino. Esa experiencia me enseñó a ser más cuidadosa. Es una buena lección. Todos deberíamos ser más cuidadosos. Y dime, ¿tu amiga y tú todavía son amigas cercanas? Sí, somos muy buenas amigas. De hecho, ahora cada vez que nos vemos, ella hace una broma sobre esa historia. Me dice, «Verónica, ¿trajiste café? Mejor déjalo lejos de mí». Y las dos nos reímos. Ya pasó tiempo y ahora es una historia graciosa que contamos. Qué bien que ella tiene sentido del humor. Bueno, ahora es mi turno de contar una historia. Yo también rompí algo importante una vez. A ver, cuéntanos. Estoy curiosa. Mi historia pasó hace como 10 años. Yo tenía un amigo que coleccionaba guitarras. Él era músico profesional y tenía guitarras muy caras y valiosas en su casa. Un día me invitó a su casa para mostrarme su colección nueva. Acababa de comprar una guitarra española antigua, de los años 50. ¡Ay! Ya me estoy poniendo nerviosa con esta historia. Pues sí, debes estarlo. Entonces, llegué a su casa y él me dijo, «Pedro, ven a ver mi guitarra nueva. Es increíble». Fuimos a su estudio, que era una habitación especial donde él guardaba todas sus guitarras. Había como 20 guitarras en ese cuarto, todas en soportes especiales en la pared. 20 guitarras. Tu amigo sí que amaba la música. Sí, era su pasión. Entonces, él sacó la guitarra española antigua de su estuche y me la mostró. Era hermosa. La madera tenía un color especial y el sonido era increíble.
Mi amigo tocó algunas notas y yo quedé impresionado. ¿Y qué pasó? ¿Cómo la rompiste? Bueno, después de tocar un poco, mi amigo me dijo: ¿quieres sostenerla? Ten cuidado, es muy delicada. Yo le dije que sí. Él me pasó la guitarra con mucho cuidado y yo la tomé en mis manos. Era más ligera de lo que pensaba. Ya me imagino lo que viene. Yo estaba admirando la guitarra. La giré un poco para ver mejor los detalles de la madera. Y en ese momento, mi amigo recibió una llamada telefónica. Él me dijo: disculpa, Pedro, tengo que contestar. Es importante. Espérame aquí. Y salió del cuarto para hablar por teléfono. ¡Ay, no! Te dejó solo con la guitarra valiosa. Exacto. Yo me quedé allí, sosteniendo esa guitarra antigua y cara. Pensé: no pasa nada, solo tengo que quedarme quieto y esperar a que regrese. Pero entonces, no sé qué pasó. Creo que mis manos estaban sudando de los nervios. La guitarra empezó a resbalar un poco. ¡Oh, no, Pedro! Intenté ajustar mi agarre, pero cuando moví las manos, la guitarra se resbaló más. Y entonces, en un segundo, la guitarra cayó de mis manos directo al suelo. ¡No! ¡Qué horror! El sonido fue terrible. Escuché un crack fuerte cuando la guitarra golpeó el piso. Mi corazón se detuvo. Me quedé paralizado mirando la guitarra en el suelo. Cuando mi amigo escuchó el ruido, volvió corriendo al cuarto. ¿Qué dijo? Seguro estaba furioso. Cuando entró y vio la guitarra en el suelo, su cara se puso blanca. Se arrodilló junto a la guitarra y la levantó con mucho cuidado. Yo no podía hablar, solo repetía: lo siento mucho. Él revisó la guitarra y vimos que tenía una grieta grande en la parte de atrás, en la madera. ¡Ay, qué terrible! Las guitarras antiguas son muy frágiles. Sí. Mi amigo se quedó mirando la grieta sin decir nada. Yo me sentía fatal. Era peor que cuando tú manchaste el vestido de novia. Porque esta guitarra era antigua y única. No se podía comprar otra igual. ¿Qué hiciste? ¿Le ofreciste pagarle? Sí. Inmediatamente le dije: yo te la pago. Dime cuánto costó y yo te doy el dinero. Pero él me dijo: Pedro, esta guitarra no se puede reemplazar. No es solo el dinero, es una pieza única. Me sentí todavía peor al escuchar eso. ¿Y él estaba muy enojado contigo? Pues al principio no dijo mucho. Estaba en shock, igual que yo. Pero después de unos minutos, respiró profundo y me dijo: Pedro, fue un accidente. No lo hiciste a propósito. Yo no debí dejarte solo con ella. También es mi culpa. ¡Qué amigo tan comprensivo! Sí, pero yo sabía que él estaba muy triste. Esa guitarra era especial para él. Entonces, busqué en internet y encontré un luthier, que es una persona que repara guitarras de manera profesional. Le pedí el contacto a mi amigo y le dije: vamos a llevarla con este experto. Yo pago todo. ¿Y fueron a ver al luthier? Sí, al día siguiente. El luthier miró la guitarra y nos explicó que la grieta era seria, pero que él podía repararla. Nos dijo que iba a tomar tiempo, porque necesitaba trabajar con mucho cuidado para no dañar más la madera antigua. ¿Cuánto tiempo necesitaba? Dijo que necesitaba como 2 meses, y el costo era muy alto. Pero yo no me importó el precio. Yo solo quería que la guitarra quedara bien. Le dije al luthier: haga lo que sea necesario. El dinero no es problema. 2 meses es mucho tiempo. Seguro fue difícil esperar. Fue horrible. Cada día me sentía mal, pensando en lo que había hecho. Le mandaba mensajes a mi amigo preguntándole cómo estaba. Él siempre me respondía que estaba bien, pero yo sabía que extrañaba su guitarra. ¿Y ustedes seguían siendo amigos durante ese tiempo? Sí. Mi amigo nunca dejó de hablarme. Él entendía que fue un accidente, pero nuestra amistad estaba un poco tensa. Cuando nos veíamos, había una incomodidad en el aire. Yo me sentía culpable, y él, aunque no me lo decía, estaba triste por su guitarra. Entiendo. A veces, aunque perdonamos, los sentimientos negativos necesitan tiempo para desaparecer.
Exacto. Entonces, pasaron los 2 meses y finalmente llegó el día de recoger la guitarra. Fuimos juntos a ver al luthier. Cuando llegamos, el luthier sacó la guitarra y la puso sobre una mesa especial. Mi amigo y yo nos acercamos para verla. ¿Cómo quedó? El luthier había hecho un trabajo increíble. La grieta estaba reparada y casi no se notaba. Él explicó que había usado técnicas especiales y pegamento de alta calidad. También había barnizado la guitarra de nuevo para que se viera perfecta. Mi amigo tocó algunas notas y el sonido era hermoso, como antes. ¡Qué alivio! No tienes idea. Vi cómo la cara de mi amigo se iluminó cuando tocó la guitarra. Sonrió y me miró y me dijo: «Suena bien, Pedro. Está casi como nueva». En ese momento, sentí que un peso enorme se quitaba de mis hombros. ¿Y ustedes volvieron a ser amigos como antes? Sí, poco a poco. Después de ese día, nuestra amistad empezó a mejorar. Mi amigo vio que yo realmente me había esforzado para arreglar mi error. Pagué todo el costo de la reparación, que fue mucho dinero. Y también aprendí una lección importante. ¿Qué lección aprendiste? Aprendí a ser más cuidadoso con las cosas de otras personas. Ahora, cuando alguien me ofrece sostener algo valioso, muchas veces digo: «No, gracias». Mejor solo lo miro. No quiero arriesgarme a romper algo importante otra vez. Es una buena lección. Todos debemos respetar las cosas de los demás. Exacto. Y también aprendí que los verdaderos amigos perdonan los errores honestos. Mi amigo pudo haberse enojado mucho conmigo y terminar nuestra amistad. Pero él entendió que fue un accidente y me dio otra oportunidad. ¡Qué bonito! Bueno, amigos que nos escuchan, hemos compartido nuestras historias sobre momentos cuando rompimos algo. Seguro ustedes también tienen historias similares. Queremos preguntarles algo. Sí, amigos. Cuéntenos en los comentarios. ¿Alguna vez rompieron algo valioso? ¿Qué fue? ¿Cómo resolvieron la situación? Nos encantaría leer sus historias. Tal vez son más graciosas o más dramáticas que las nuestras. Y también queremos saber, ¿creen que es mejor ser honesto cuando rompemos algo o es mejor quedarse callado? A veces la gente tiene miedo de admitir que rompió algo. ¿Qué piensan ustedes? Escriban en los comentarios. Nosotros creemos que siempre es mejor ser honestos. Cuando admitimos nuestros errores, las personas generalmente responden bien. Pero queremos saber qué opinan ustedes. ¿Han tenido experiencias donde ser honesto fue difícil? Sí, y también nos gustaría saber si ustedes tienen algún consejo para ser más cuidadosos en la vida diaria. ¿Cómo evitan romper cosas? ¿Tienen algún truco o método? Compartan sus ideas con nosotros. Recuerden que este podcast es para practicar español. Si hay palabras que no entendieron, pueden escuchar el episodio otra vez. Esa es la ventaja de los podcasts. Pueden pausar, retroceder y escuchar las partes difíciles varias veces. Así es. Y si tienen preguntas sobre el vocabulario que usamos hoy, pueden escribir en los comentarios. Hay muchas palabras útiles en estas historias. Por ejemplo, hablamos sobre mancha, que es cuando algo deja una marca sucia en la ropa o en una superficie. También usamos la palabra grieta, que es una línea de separación en algo sólido, como en la madera o en una pared. Y usamos tropezar, que significa perder el equilibrio cuando caminas y casi te caes. Muy bien, Pedro. Esas son palabras importantes. Y también hablamos sobre tintorería, que es el lugar donde llevas la ropa para limpiarla profesionalmente. Y luthier, que es la persona que hace o repara instrumentos musicales de cuerda, como guitarras o violines. Exacto. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo hoy. No solo sobre vocabulario, sino también sobre cómo manejar situaciones difíciles cuando cometemos errores. Lo más importante es ser honestos y tratar de arreglar nuestros errores. Sí,
Y también es importante perdonar a las personas cuando cometen errores honestos. Todos somos humanos y todos cometemos errores de vez en cuando. La manera en que respondemos a los errores dice mucho sobre nuestro carácter. Muy cierto, Verónica. Bueno, amigos, esta fue nuestra conversación de hoy. Esperamos que les haya gustado. No olviden dejar sus comentarios contando sus propias historias. Nos encanta leer sus experiencias. Y si les gustó este episodio, por favor denle like y compartan el video con otras personas que están aprendiendo español. Eso nos ayuda mucho a seguir creando contenido para ustedes. También pueden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Subimos episodios nuevos regularmente con diferentes temas interesantes. Cada episodio es una oportunidad para practicar español de manera natural. Así es. Y recuerden, la mejor manera de aprender un idioma es escuchando conversaciones reales sobre temas de la vida diaria. Eso es exactamente lo que hacemos aquí en HolaCast Español. Perfecto. Bueno, amigos, creo que es hora de despedirnos. Ha sido un placer compartir estas historias con ustedes hoy. Sí, nos vemos en el próximo episodio. Cuídense mucho y sigan practicando su español. Cada día van a mejorar más. ¡Hasta pronto, amigos! Y recuerden, no tengan miedo de cometer errores cuando hablan español. Los errores son parte del aprendizaje. Lo importante es seguir intentando. Buenas tardes a todos. Que tengan un día maravilloso. Buenas tardes y hasta la próxima. Adiós.